Bien, hermanos, Jeremías capítulo 1, verso número 4. Vamos a ver esta primera enseñanza. Esta primera enseñanza se titula El llamado de Dios. Sabemos que, como eso se titula, aviva el fuego del don. ¿Verdad? Tienes que avivar ese fuego. Pero cuando tú tienes un don, tienes un llamado. ¿Estamos de acuerdo? Todos tenemos un llamado. Aunque tú digas, no, pastor, yo fui llamado nada más a congregarme. No es cierto. No es cierto. Tú tienes un llamado a hacer algo en la iglesia. Porque un cuerpo, tu cuerpo, todo tiene una función. ¿Verdad? O sea, tu cuerpo no está ahí, no, Dios no te dijo, pues te voy a poner cabello por accidente. A ver qué haces con él. No. Dios puso miembros en tu cuerpo y hacen una función. ¿Verdad? Aún aunque te diga el médico que el vaso y que no recuerdo otro órgano que por ahí te quitan, la vesícula, ¿verdad? La vesícula, dicen, no, esa no sirve, no, por algo está ahí, o sea, ¿cómo que no sirve? Sí sirve. Entonces tú por algo estás aquí, tú por algo te congregas en Maranata, en esta iglesia, ¿cómo se llama? Shekinah, ¿verdad? Por algo estás aquí, o sea, no estás aquí por casualidad. O sea, no es de que, pues de casualidad la encontré, pastor. Ay, es que me cae bien la pastora y pues me congrego aquí, pero pues yo no sé qué estoy haciendo aquí. No. O sea, tú tienes un propósito. Tú tienes un plan, ¿ok? Tienes un llamado, yo digo. Pues vamos a ver cómo es ese llamado. Jeremías 1:4. Vamos a leer ahí, 1:4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a donde todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Hermano, sin duda el ser llamado por Dios es uno de los más grandes privilegios que un hombre o una mujer puede tener. O sea, el que Dios te llama a servir, el que seas cristiano, ya es un gran privilegio. Y debes sentirte así. Ser cristiano es un gran privilegio que Dios te ha dado. Entonces, hoy se ha malentendido eso. Composición, poder, reconocimiento, y el día de hoy lo llamamos likes, retweets, reproducciones, seguidores, cosas, hermanos, que sin duda radican en la carne. Pero entonces surge una pregunta aquí y es, ¿qué implica el llamado? Cuando Dios te llama, ¿qué implica eso? Que Dios te llame. Porque ya sabes, hay muchos que me salen a mí y me dicen, pastor, es que Dios me llamó para pastor. ¿Está bien? Qué bueno que Dios te ha llamado para pastor. Sí, pastor. Pero, o sea, yo nada más le digo porque yo no sé si vaya a ser su sucesor de usted. Le digo, pues bueno, está bien, ¿no? Pero, ¿estás estudiando? ¿Te estás preparando? ¿Estás sirviendo en la iglesia? No, pues no, pero Dios ya me dijo. No creo. Dios no trabaja de esa manera. Dios no trabaja. Dios no llama un flojo, ¿eh? O sea, si tú nada más tienes el ministerio de la silla, que no sirves en Ujieres con los niños, no trabajas, tú como joven pues no estudias, no tienes un trabajo con que apoyes a tu familia, no ves por tu amor, por tu mamá o por tu papá que ya están abuelitos, no ves por ellos, créeme algo, Dios no te va a llamar, porque Dios no llama a un flojo, Dios va a llamar a alguien que está haciendo algo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Remendando sus redes, estaban trabajando, ellos eran pescadores, estaban remendando. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Te ves? Estaba haciendo algo, no nada más, pues ¿dónde está David? No, está ya acostadote. Llámalo, que lo voy a hacer rey. No. Entonces, muchos piensan que deben ser maestros por antigüedad. Es decir, ya estuve en la iglesia una década, ya estuve en la iglesia desde niño, ya me toca mi turno. Quítate porque ahí voy yo. No, así no es. O sea, en la iglesia no se maneja de esa manera. Y tal vez en el mundo es así, pero en la iglesia no. Cuantos más se han frustrado porque Dios no nos puso donde ellos pensaban que eran útiles. Tal vez hay gente que está preparándose para la música y tal vez ese no sea su llamado.
Yo me he enterado de gente que ha estudiado en conservatorio, o sea, aquí en México se va a estudiar música porque quiere ser el ministro de alabanza y Dios no lo llama ahí. ¿Cómo ves? Entonces, otra cosa que debes entender, el llamado muchas veces es lo contrario a lo que tú quieres. Dime qué quieres, ¿en qué te gustaría servir en la iglesia? Pues a mí me gustaría servir en los niños, pastor, porque yo soy bien mimosa con los niños. Pues tal vez ese no sea a lo que vas a hacer. Tal vez. Yo le dije ahorita al pastor, yo no quería ser pastor, ni sigo queriendo, ¿cómo ves? No sigo queriendo, pero no es lo que yo quiera. Entonces, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por agradar a Dios? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? A veces Dios te dice, deja tu trabajo y sírveme. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo? A veces a otros les dice, deja este lugar porque te voy a enviar a otro lado con tu familia. Y tienes que dejar tu familia, a tus conocidos, lo que tanto conoces, por servirle a Dios. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Pablo dijo de esta manera, capítulo 15, verso 3 de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 15, verso 3. Dice así. 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así hemos creído, así habéis creído. ¿Por qué creemos que había estudiado Pablo? ¿Para qué crees que había estudiado Pablo? En Filipenses lo leemos, dice que él era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Para qué crees que se preparaba Pablo? Para ser un gran rabino. Mira, para alcanzar ser un gran rabino, había rabinos, siempre ha habido rabinos, siempre. Pero para que tú seas un gran rabino, requieres de una cosa, y es que dos grandes rabinos te reconozcan. Por eso, dos corrientes muy marcadas es la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que fueron dos que así fueron, que los reconocieron, pero alcanzaron esto hasta los 60, 70 años. Era muy difícil alcanzar eso. ¿Sabes quién es el único rabino al que se le reconoce que Dios mismo le dio autoridad? Los mismos judíos lo dicen, Jesús. O sea, requieres de dos rabinos para ser un gran rabino. El primer gran rabino que se le atañe a Jesús es Juan el Bautista. Dicen, ese es el gran rabino que lo reconoció. Y el otro, Dios mismo, cuando se bautizó. Ahí se dice que le reconocieron como el gran rabino, el gran maestro. Entonces, ¿para qué crees que estudiaba Pablo? Para ser un gran maestro. Tal vez no se alcanzara a ser un rabino muy reconocido. Entonces, pero retomando el punto, ese era el plan de Pablo. Pero Dios tenía un plan, un llamado especial para él, y era ser apóstol a los gentiles. ¿Quería eso en primer plano? No lo quería. Esa es una cosa del llamado. Muchas veces lo que Dios te llama a hacer, tú no lo vas a querer. ¿Qué dijo Jeremías? Señor. ¿Qué dijo? Soy niño. O sea, no puedo, no quiero, no me gusta. Es que eso no. Señor, yo, mándame lo que quieras, pero eso no. Y Dios dice, no, vas a hacer eso. Hermanos, muchas veces el llamado de Dios es contrario a tu deseo personal, y eso muchas veces sucede porque tú tienes un deseo personal, tal vez que lo has visto, lo has experimentado, lo has deseado, pero como dijo el Señor, mis pensamientos
no son tus pensamientos, y tus caminos no son mis caminos. ¿Okay? Rara vez tus sentimientos son válidos delante de Dios, en el sentido de que tú quieres esto y Dios te va preparando para eso. Rara vez, siempre tienes que pasar por otras cosas. Entonces, ¿por qué debemos atender el llamado de Dios y no mi deseo? Bueno, vamos a regresar a los versículos base y vamos a estudiarlos. Jeremías 1:4. Entonces vamos a estudiar eso. Entonces, ¿por qué debemos atender el llamado de Dios y no mi deseo? Tú tienes un deseo. Si yo te preguntara, ¿qué deseas hacer? Tú vas a decir, ay, pastor, a mí me gustaría tener un orfanato, tener un asilo, o tener una tiendita, o tener esto, o tener el otro, tener un equipo de fútbol y así predico el evangelio. Está bien. Pero ahora viene lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Aquí la palabra conocí en el hebreo es la palabra hebrea yadá, que significa conocerte, pero en un punto cercano. Fíjate, antes de que tú nacieses, Dios ya sabía quién eras. Sabía tus cualidades, tus miedos, tus defectos, tus virtudes. Dios lo sabe, ya lo sabía. Ahorita a lo mejor ya tienes 30, 20, 15, 40, 50 años. Bueno, antes de que cumplieses eso, Dios ya lo sabía. Ya sabía quién eras. Ah, pastor, ¿sabía las decisiones que iba a tomar? Sí. ¿Y por qué no lo evitó? Porque eso si no, no sería soberano. La soberanía de Dios también implica tu voluntad. Entonces, significa también instrucción, designación, reconocerte. Dios ya te conocía. O sea, aunque hayas nacido en la familia más pobre, en la casita de hasta arriba del cerro, no importa. Donde quiera que tú estuvieras, Dios ya te conocía. Dios ya te conocía. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que el Señor nos conoce. Pero esto es sorprendente, que es tanto el conocimiento de Dios que Él nos conoce desde que antes de que estuviésemos en el vientre, antes de que conocieses a tu mamá, conocieses a tu papá, Dios ya te conocía. Es más, la palabra dice que te conocía antes que el mundo fuese fundado. Ya te conocía. O sea, ¿tú piensas que el llamado de Dios se equivoca? Si Él te conoce, Él sabe hasta dónde puedes llegar. Él sabe de tus capacidades, Él sabe de tus conocimientos, Él lo sabe, Él no se equivoca cuando Él te da un llamado. Entonces esto nos dice, hermanos, que Dios pone mucha atención en cada ser humano. Ningún ser humano es un accidente. Un ser humano es alguien en quien Dios pone aliento de vida y le da cualidades. Esto no es algo mecánico, hermanos, donde pum, sucedió que alguien va a nacer, no. Donde pum, algo está creciendo en el vientre, no, sino que Dios pone cuidado, pone cada cosa en su lugar en nuestro cuerpo hasta que llegue el día en que éste nace y hasta que llegue el día en que Dios lo llama. Entonces, ¿por qué atender el llamado de Dios? Porque Él me conoce. Él me conoce. Por eso no todos son pastores. ¿Por qué? Porque no todos tienen ese llamado. Por eso no todos son músicos. ¿Por qué? Porque no todos tienen ese llamado. Te voy a decir algo. No todos son hijos de pastor. Ese es un llamado también. Porque yo lo viví. Y ser hijo de pastor no es lo mismo que ser un hijo normal. No es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque tu papá está enfrente, porque muchos conocen a tu papá, conocen a tu mamá, porque tú estás ahí en el ojo del huracán. Ese es un llamado que no todos tienen. Otro llamado que puedes tener, conocer desde niño. No todos conocen desde niño. Esa es una gran bendición que tienes. Conocer desde niño, saber la voluntad de Dios desde niño. Ese es un llamado que Dios te ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios te conoce. Dios sabe que puedes con eso, pero no solo, sino la gracia de Dios contigo. Entonces muchas veces pasa que cuando Dios nos llama, muchas de las veces eso va en contra de nuestro deseo personal, hermano.
Y es ahí donde debes saber que Dios te conoce. Te puso tus habilidades, tu cerebro, tus cualidades que te hacen ser la persona que eres. A lo mejor tú eres muy diestra para el dibujo. ¿Quién crees que te puso eso? Dios. A lo mejor tú eres muy diestro para las matemáticas. Dios te puso eso. ¿Para qué? Ese es el punto. ¿Para qué? A lo mejor tú eres muy diestro para la tecnología, ¿verdad? Te dan una tableta y como si hubieses nacido con ella. Bueno, ¿para qué te dio Dios eso? Luego sigue segunda cosa. Dice, te conocí. Y luego dice, te santifiqué. Aquí la palabra santificar significa te observé, te limpié. Ceremonialmente significa eso, limpiarte, apartarte. Es decir, Dios nos creó con un propósito. Y cuando vamos a eso, hermanos, es ahí cuando nuestra vida tiene sentido. La vida tuya va a tener sentido cuando tú obedezcas a Dios. Es ahí donde toma sentido tu vida. ¿Por qué crees que hay muchos jóvenes que empiezan a vagar por el mundo buscando que le dé sentido a su vida? Drogas, mujeres, los amigos, el alcohol, las fiestas, ¿verdad? Tú dices, yo si tuviera mucha fiesta, si yo tuviera de fiesta en fiesta, mi vida sería lo máximo. No es cierto. No es cierto. Te vas a sentir solo. ¿Sabes cuál es la peor soledad? Cuando estás rodeado de mucha gente y ninguna es tu amiga. Ninguno es tu amigo. Te sientes solo. Salmo 40, versículo 7. Salmo 40, versículo 7. Salmo 40, versículo 7 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Vea, lo voy a leer en lenguaje actual ese verso. Versículo 40, capítulo 40, versículo 8. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. ¿Dónde radica el gozo tuyo? ¿Dónde va a radicar? En que hagas lo que debes hacer. Muchos dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Sí, pastor, yo quiero, o está saliendo, lo voy a hacer. Cuando Dios te dice, perdona. Bueno, es que depende. Es que no sabe lo que me hizo. Es que no sabe lo que me dijo. Es que no sabe cómo me miró. O sea, yo sentí como que me fulminaba, pero no te fulminó. ¿Verdad? No, es que yo sentí. Está bien. Pero Dios te manda que perdones. ¿Verdad? O Dios te manda, refrena tu lengua. No murmures. No digas falso testimonio. Bueno, es que, o sea, si usted la conociera, ¿saben quién tiene muchos esos problemas? Las mujeres. Tienen muchos esos problemas. Hablan de más. Y entonces cuando Dios te manda a obedecer, dices, podemos poner muchos pretextos. Muchos pretextos. No vamos muy lejos. Sabemos que venir a la iglesia no es si quieres, ¿verdad? Dice la palabra en Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? O sea, no es si quieres, necesitamos congregarnos. Entonces, no, pastor, es que yo estoy pensando cambiarme de iglesia. ¿Por qué? No, es que como que siento que no es ahí mi lugar. A ver, explícame eso. ¿Cómo es eso? Explícamelo. ¿Cómo es eso de como que siento que no es mi lugar? Y muchas de esas personas es porque no tienen el lugar dentro de la iglesia que ellas desearían tener. Es que yo quiero ser la ayudante de la pastora, pero no me deja porque ella tiene sus consentidas. Fíjate. ¿No es por eso? ¿Te vas a ir? Sí, es que no
no aprecian mis talentos. No aprecian mis talentos. Y pues, donde no te quieren, pues mejor vete. Pero el hacer tu voluntad, Dios mío, que es mi alegría. O sea, debe ser tu alegría. Solamente ahí vas a encontrar el sentido de tu vida. Cuando hagas lo que debes hacer. Entonces aquí no estás por accidente. No estás como el mundo dice, es que eres un no deseado. No es cierto. Para Dios no existe eso. Tú tienes un propósito. Entonces tal vez para tus padres terrenales, pero para tu Padre Celestial, tú estás aquí por un propósito. Para tu Padre Celestial. Entonces, porque antes que nacieses, Dios que ya te conocía, ya sabía un plan para ti. El problema es que el hombre no quiere los planes de Dios, sino sus propios planes. Y sabes que hay un dicho que dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. ¿Quieres hacer reír a Dios? Pues, está bien. ¿Estás haciendo planes? Está bien. Está bien que planees tu vida, que tú tengas una carrera, está bien. Pero si en tus planes no está Dios, créeme, vas a fracasar. Vas a fracasar. Entonces retomó el pasaje, Jeremías 1:5. Ahí retomó el pasaje, no lo pierdas ahí. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Dice, y te di por profeta a las naciones. Al final lo dice cuál era su llamado de Jeremías. ¿Cuál era su llamado? Ser profeta. Vivir en los tiempos de Jeremías, hermanos, y ser profeta no es algo de mucho gusto. Jeremías vivió en los tiempos antes de la deportación por Babilonia. Veía cómo sus hermanos se estaban envaneciendo, veía cómo sus hermanos se extraviaban, iban tras la idolatría, veía cómo la gloria de Judá poco a poco se iba opacando. Ya sus hermanos habían sido deportados por los sirios y ahora les iba a tocar a ellos. Y les refería, a Jeremías le llamaban el profeta llorón, porque cuando recibía revelación y le decía a sus hermanos, arrepiéntanse, miren, va a venir el rey de Babilonia y los va a llevar y toda la cosa, ellos no le hacían caso. No le hacían caso, decían, estás loco. Tanto fue que Jeremías los hartó que lo metieron en una cisterna. Fíjate el tiempo en que vivió Jeremías. O sea, ser profeta no era algo así como que... Y hoy en día, hermano, ser pastor se ha degradado mucho. Como que ser pastor, ya sabes, es símbolo de no trabajar. No, el pastor no trabaja. ¿Por qué? Yo nada más lo veo que los domingos se para, da una cátedra, abre un librito y ya. Ya hasta el otro domingo otra vez. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ¿no creemos que es el tiempo de hoy? Donde hay muchos que predican en internet, pero no es de Dios. Predican de sus rollos, de sus conclusiones humanas, de sus doctrinas de demonios, pero Cristo no está ahí. Hoy es sorprendente, hermanos, pero con las redes sociales, mucha gente agarra un celular, agarra un micrófono y se pone a predicar. Y tú los escuchas. No tienen nada de Cristo, nada de Dios, no buscan a Dios, no tienen nada de estudio, pero predican. Entonces, ese es el mismo tiempo que Jeremías vivió, estamos viviéndolo hoy. Hoy la verdad yo creo que la gente es más dura que hace 10 años. La verdad. O sea, antes como que la gente como que agarraba así como dicen los jóvenes, agarraba la onda. O sea, te decían y tú dices, bueno, sí, la verdad la estoy regando. Pero hoy te dicen, es mi vida, no te metas. Los tiempos de Jeremías son los mismos tiempos de hoy. Hermanos, hoy un llamado ingrato de ser ministro de Dios. Porque hoy el mundo los ve como ladrones, mentirosos, flojos y fanáticos. Así los ve. Tú eres de los que roba, ¿verdad? ¿Y en enlace? ¿Tú eres de esos? ¿De los que roban? ¿De los que piden dinero, verdad? Sí. Ya sé quién eres tú. No, es que yo soy cristiano. Eres de los que fanatiquillos esos, ¿verdad? Que supuestamente tienen fe y que Dios va a hacer y de esto y el otro. Pero no, yo soy de la ciencia. Yo por eso soy ateo. ¿Te topas con gente así? ¿En verdad? Entonces mira, leemos ahí el pasaje 1:1 de Jeremías para que veas el punto de él. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que tuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos para que lo entiendas.
palabras a Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes que vivía en Anatot, tierra de Benjamín. ¿Qué era para lo cual estaba preparándose Jeremías? Para ser sacerdote. Era un levita. Pero Dios le dijo, no, tú vas a ser profeta. La pregunta que viene es, ¿qué vas a hacer cuando tu llamado sea lo contrario? ¿Qué vas a hacer? Versículo 6. Y yo dije, Señor, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Dice, Dios habla hoy, ese versículo en Dios habla hoy dice, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. A ver, joven, ¿cuándo te vas a comprometer con Dios? Pues, no sé, yo siento que hasta como los 40. Ya que haya vivido, ya haya visto muchas cosas, ya, pastor, ya, porque vida solo hay una. Una vez pregunté allá en la congregación matriz, aquí en México, les pregunté a un hermano, oye hermano, ¿qué opinión tiene la gente de mí? O de mí. Es que muchos opinan que usted, de que fue cristiano desde muy chico, usted no vivió la vida. ¿Sabes lo que opinan? Hermanos, dicen que yo no viví la vida. Digo, no, hermanos, si la vida que importa no es esta, sino la que vives. Ahora tú te enfocas en los añitos que vas a vivir. ¿Cuánto puedes vivir? Vamos a ser benévolos. ¿Que vivas 90? Ya tirando la toalla, pero los vives. Pero la mitad de esos años los duermes. 45. Y son, ¿qué? 10 años de los que no sabías nada de nada, que eres bien peque. 35 vas a vivir, así a tope. Y una eternidad en el infierno. ¿Vale la pena? No. Pero el mundo te hace pensar que sí. Te hace pensar que sí. No es que tú eres la onda porque tú haces esto. Porque tú sí aguantas el six y un poco más, ¿no? Tú eres la onda por eso. Entonces, esta versión es interesante, hermanos, porque muchos ponen pretextos de su vida. Señor, ¿y mi carrera de superabogado? ¿Qué voy a hacer con ella? Señor, ¿y mi carrera de superingeniero? Señor, ¿y de qué voy a vivir? Señor, ¿y mi sueño de viajar y conocer el mundo como Luisito Comunica? ¿Cómo lo voy a hacer? Señor, ¿y mi sueño de ser actor? Muchas cosas podrían venir, hermanos. ¿Saben por qué? Por temor. Jeremías en ese momento tenía entre 20 y 25 años, más o menos. Y pasó por lo menos 40 años predicando la voluntad de Dios hasta que vino la caída de Jerusalén. Otra cosa importante, hermanos, del llamado es de paciencia. Es de paciencia. El llamado es de paciencia. Los resultados de Dios no son rápidos. Tienen que pasar tiempo y tenemos que trabajar fuerte, fuerte, fuerte. Yo te llamo para pastor, empiezas con 10 ovejitas, 15 ovejitas, 20 ovejitas y le estás predicando y predicando y predicando y predicando y ves que se rebelan y que ya se pelearon y que ya una ya se quiere ir y la otra se quiere ir por el otro lado. Tienes que ir a exhortarlas, animarlas, que se amen, que se perdonen, que ya no se estén murmurando entre ellas, ya no se levanten falsos. Y tienes que estar trabajando años para que de esos 20 salgan 2 que quieran estar aquí. Así es el llamado. Muchos han sido llamados a ser papás o a ser mamás. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a tu hijo para que de verdad digas, ya es un buen hombre o una mujer de bien? ¿Cuánto tiempo? Pues tú dices, hasta que se case, pues a veces hasta más. ¿Verdad? Ya se casó y te llega, ay, mamá, si tuvieras mi esposo, ya me quiero separar. Y tú le dices, mijita, ¿te casaste con él? ¿Eso fue lo que elegiste? Y la Biblia dice
respétalo. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando? Años de tu vida, años. Y esto es de paciencia. Entonces los resultados en Dios no son rápidos, hermanos. Seguimos ahí, Jeremías 1:7. Y le dijo Jehová: no digas yo soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Por qué decimos, hermanos, que el llamado de Dios es un privilegio? Porque es un trabajo, por llamarlo de alguna manera, que no es normal. Te lo voy a explicar así. En un trabajo normal, cualquiera, vamos a suponer que tú tienes una imprenta, ¿no? Una imprenta tienes tus impresoras, y imprimes folletos, imprimes cosas así para anuncios y cosas así, ¿ok? ¿Y qué utilizas allí? Bueno, tu destreza para la computadora, la creatividad, los colores, tus ojos, tu mente, ¿ok? Tu capacidad física tal vez, tu intelecto muy bien entrenado, tus experiencias, ¿ok? Pero en el llamado de Dios ocupas eso, un poco, pero más lo que ocupas es la revelación y la profecía. Y eso, hermanos, es del Espíritu. O sea que un ministro de Dios no solamente ocupa su intelecto, su experiencia y todo eso, no. Tiene que estar en comunión con Dios. Y eso es más difícil. Porque también es humano, también tiene problemas, también tiene defectos. Es como tú, nada más que le tocó estar aquí y tú ahí sentado. Entonces, es algo sobrenatural, hermanos, y muchos lo sabrán, pero van con una enseñanza en la mente, algo que escribieron en la semana, y Dios en el púlpito y en ese velorio, en esa clase de niños, en esa clase de jóvenes, cambia todo el acto. Porque el llamado es algo del Espíritu. O sea, no es algo que puedas hacer mucho en la carne, hermanos. Por un tiempo lo puedes hacer, pero la carne tiene un límite. Si tú lo sigues haciendo en la carne, va a llegar un momento en que vas a tronar. No lo puedes hacer así. Tienes que ser en el Espíritu. ¿Sabes para qué? Para que obtengas revelación fresca también. Que Dios te vaya revelando cosas a ti. ¿Qué es revelar? Descorrer el velo en un verso que tú dices: entiendo ahora lo que Dios quiere decir. Jeremías en ese momento no lo entendía. Él solo veía el peligro y que tenía que transmitir mensajes, y muchos así lo ven, porque dicen: es que cuando me paro allí y no hay nadie, pues me da miedo. Ahora imagínate con alguien. No, pues me da más miedo. Y debes entender que eso es algo más del Espíritu. Entonces, esto implica otra cosa, hermanos. Sí, también el llamado tiene otra cosa. Y Dios les lo dijo: dirás lo que te mande. Dirás lo que te mande. Entonces, otra cosa que implica el llamado: tienes que ser lleno del Espíritu. Tienes que ser lleno del Espíritu. ¿Cómo se obtiene eso, hermanos? Con el estudio. Tienes que estudiar. Tienes que prepararte. Aquí no es de que me subo y echo un palomazo, de que, no, pues a ver qué les digo. No, pues a ver, abran su Biblia, hermanos, pues a ver en donde ti María de doping, aquí, ya. No es así. Tienes que estudiar, tienes que prepararte. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. A ver, pregunta: ¿cómo saber lo que Dios quiere que digamos si no estudiamos? Mira, voy a dar un verso para esto. Segundo libro de Samuel 7:1. Segundo libro de Samuel 7:1. Entonces, hermanos, el llamado implica que tienes que estudiar, Tienes que estudiar. Y eso implica tiempo. Implica que si eras muy cinéfilo, pues ya se te acabó. Implica que si antes salías mucho con tus amigas, con tus amigos, eso empieza a recortarse un poco porque no te da tiempo. Pero también te voy a decir otra cosa: estudiar la Biblia implica que a veces te vas a desvelar.
A veces te vas a desvelar. Porque a veces me sorprende, a veces hay mujeres que son así. Se levantan, tienen que preparar el desayuno de su familia, sus hijos que se van a la escuela, la casa, después llegan, tienen que hacer la comida, tienen que ver por las cosas de los hijos, ¿no? Que si el uniforme, que si el lunch, que la tarea muchas veces, y pasa su tiempo así. Y todavía tiene que ver por ella misma, tiene que ver por sus cosas. Si es maestra de niños, pues por su clase. Y todavía tiene que ver por su comunión con Dios. Y eso a veces implica que se va durmiendo, ¿a qué hora? 2 de la mañana, 1 de la mañana. ¿Te das cuenta? Lo que implica el llamado implica sacrificio. Implica sacrificio. Dice ahí: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, aquí habla del rey David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo: anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? A ver, hermanos, viene aquí una pregunta. ¿Por qué Dios le responde al profeta Natán y no le dice eso a David? ¿De quién era el deseo? De David. ¿Por qué Dios no le dijo a David: no, tú no vas a construir casa? ¿Por qué va ahí con Natán y se lo dice? ¿Por qué hay esa transición? Está David, que es el rey, luego el profeta y luego Dios. ¿Por qué hay esa transición? ¿Por qué no va Dios directamente con el rey y le dice: oye, tú me quieres hacer casa? No me la vas a hacer. Aunque el pasaje no trata de eso mucho, trata sobre que Dios le enseña porque Dios es grande. Y Dios es grande no por la construcción, sino por lo que hace. O sea, Dios habitaba en tiendas. Pero cuando fueron a Jericó, Rahab les dice: ¿saben qué? Nosotros sabemos que Dios abrió el mar. Nosotros sabemos que Dios castigó a Egipto. Lo sabemos. Y cuando vemos que han estado viviendo para acá, el corazón nuestro ha desfallecido porque Dios está con ustedes. O sea, Jehová es grande no por el grande templo que tengamos. Eso no es importante. Lo importante es saber que nuestro Dios es real. Eso es lo que lo hace grande a nuestro Dios. Lo que hace. Entonces, ¿por qué? Entonces vamos a ver otro verso para contestar esa pregunta. Primera de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Vamos a contestar esa pregunta. Esa pregunta la quiero contestar, hermanos, porque muchas veces yo oigo a gente que dice: es que le estuve orando a Dios que me diera una palabra y estuve hasta las 3 de la mañana, 4 hermanos, y no me daba palabra. Y yo no sabía qué predicar el domingo, hermanos, y yo no sabía. Y hasta ahorita a las 9:59 de la mañana me lo reveló que voy a predicar. Segunda de Pedro 1:19. Ese que te dice eso, hermanos, de que no, es que estuve orando, que Dios no me da una palabra, ese no estudió. Y viene aquí a dar su parte. A mí me tocó ver a uno de jóvenes, un maestro de jóvenes decir: ay, jóvenes, pues no hice nada, vamos a repasar la lección anterior porque vi que no quedó clara. Dije dentro de mí: este hombre es un flojo. Desprecia el llamado que Dios le ha dado. Lo está despreciando. Fíjate, dice ahí: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Híjole, esa palabra quítenla de ahí. ¿Ah? Estaba yo leyendo un artículo del periódico, del Récord. Decía que las enseñanzas son para los millennials. Ya sabes que los millennials son aquellos que ya tienen mucha tecnología y mucha computadora y mucho internet, ¿no?
que los mensajes ya para ellos está comprobado que deben de ser de 15 minutos, porque ya no prestan atención a más de 15 minutos. Entonces la pregunta es, ¿por qué ya no ponen más atención? La respuesta es esta. Porque cuando los jóvenes de hoy trabajan, piensan que pueden hacer muchas cosas. Entonces date cuenta, un joven está en su computadora y está haciendo el trabajo de la escuela, pero a la vez está abriendo el Facebook. Y a la vez está whatsappeando. Y a la vez está buscando una música, ¿verdad? Entonces son fáciles de distraer. Se distraen con cualquier cosita. No es que no puedan prestar atención, es que hay tantas cosas que están a su disposición de ver que no prestan atención a una sola cosa. Eso pasa en la iglesia también. Deben estar atentos, porque ¿qué tal si Dios te responde lo que has estado orando? Cuando se está exponiendo la palabra, estoy papaloteando. Ay, ¿de qué color será la luz? Ay, el foco, le voy a medir las rueditas, ¿de cuántas será? ¿3 o 4? Y Dios a lo mejor te quiere dar la respuesta a tu oración en la semana. Y tú, pues, como estás papaloteando, pues no sabes. Por eso dice, a la cual hacéis bien que estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, regresa a la pregunta principal. ¿Por qué Dios le contestó, le respondió a Natán y no a David? Una. Y dos, era porque nos enseña esto, que el primer canal por donde Dios te va a contestar algo, no es un sueño, es la palabra. Yo no dudo de los sueños, yo tengo testimonios que te contara de gente que Dios le ha hablado en sueños, pero ese es como el cuarto canal que Dios utiliza. El primer canal que Dios utiliza es la palabra profética. Ese es el primer canal que Dios utiliza para responderte. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Pero muchos así, están orando, vienen a la iglesia, Dios ya les respondió en la iglesia, pero siguen esperando que se les aparezca un ángel. Ay, una vez yo me acuerdo de una hermanita, me dice, ay, pastor, Dios ya me dio la respuesta. ¿Ya te dio la respuesta? ¿Cómo te la dio? Ay, pastor, es que estaba yo en la esquina y cuando dio vuelta el camión decía, ay, llámele. Y yo dije, ay, ahí está Dios. Y dije, híjole. Ay, hermana. Así como yo digo, no, Señor, ilumínala o elimínala. Porque, ¿verdad? Entonces, dice versículo 20, dice, entendido primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puedas en tu casa? No está diciendo eso. Lo que quiere decir es que no es lo que tú crees. Ay, este verso yo siento que quiere decir. Pero si tú sabes del profeta Oseas, ¿has leído el profeta Oseas? Al profeta Oseas Dios le mandó como figura de Israel, del reino del norte, que se casara con una prostituta. Así como figura de que Oseas era Dios que tomó a Israel, que era una prostituta, y después se prostituyó, y eso fue lo mismo que le pasó a Oseas. Oseas se casó con una prostituta, tuvo hijos con ella, después esta prostituta lo engañó, y después Oseas la encontró en un mercado de esclavos. ¿Y sabes qué hizo Oseas? La volvió a comprar. Eso fue lo que Dios hizo con Israel. Pero ahí ves a lo que tiene interpretación privada. No, es que yo leí Oseas, pastor, y Dios ahí me dijo que me casara con una del mundo. No es de interpretación privada. No podemos tomar un verso y sacar una doctrina, hermanos. O sea, no se ha visto que a otro profeta se le haya dicho eso. Por lo tanto, eso es una cosa que era exclusiva para Oseas. No es para toda la iglesia. ¿Podemos aprender cosas? Sí. Pero el hecho de que leas eso de que no, así. Es como aquel jovencito también, ¿no? Que dice, yo quiero saber la voluntad de Dios. Se abrió la Biblia y pone el dedo y esto va a ser la voluntad de Dios. Y encontró el verso que dice, Judas se ahorcó. ¿Esa es la voluntad, que te ahorques? No es de interpretación privada, hermano. Entonces,
Cuando tienes el llamado, no es tu capacidad descomunal o porque, no hombre, te leías 10 libros al año o porque ya hasta te leíste la Biblia en arameo y en hebreo y entonces ya eres súper digno del llamado. No. Es por pura gracia. Por pura misericordia de Dios. Pero hermano, sin duda, el llamado no es para echarse un palomazo. No, es para que pues en ese preciso momento estás leyendo la Biblia para ver qué Dios te da. No es para eso, hermanos. Es para que busques en la semana lo que Dios quiere hablar a su iglesia. Tú tienes que buscar al Dios. Señor, ¿qué necesita la iglesia? No todas las congregaciones son iguales. Aunque seamos un cuerpo, así como ahorita lo acabamos de decir, la iglesia de Maranata tiene sus necesidades. Y la iglesia de Apizaco, donde yo pastoreo, tiene sus necesidades. Y tú date cuenta, no todas las iglesias llevamos el mismo estudio. O sea, a lo mejor él estudia ahorita el Evangelio de Juan, yo ahorita estoy estudiando el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque la congregación, aunque somos un cuerpo, tenemos distintas necesidades. Y cuando el pastor dice, vamos a estudiar esto, es porque Dios le dijo que algo le va a enseñar a la iglesia. Pero él tuvo que buscar. Yo tuve que buscar, decir, Señor, ¿qué le voy a dar a la iglesia? No es lo que, es que me gusta este librito y voy a darlo. No. Es, Señor, ¿qué requiere la iglesia? A lo mejor requiere más saber de la resurrección, requiere más saber de Cristo, requiere más saber sobre el evangelismo, requiere más saber sobre el amor de Dios, sobre el temor de Dios. Bueno, Dios te dice, requiere la iglesia saber de esto, entonces vas a estudiar sobre eso y vas a dar sobre eso, pero Dios ya te guió, no es solamente así. Es como con tus hijos, ¿siempre les das papilla? No, la papilla es para un tiempo. Cuando crecen, ¿qué vas a empezar a darles? Ya comida sólida, verduras, carne, proteína, para que vaya creciendo, ¿verdad? Leche. Pero ¿sabes lo que hacen los papás? Tiene un año y ya le da coca. ¿Sabes lo que hace la coca? Descalcifica los huesos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Que tu hijo sea propenso a que tenga muchas lesiones. ¿Tú piensas que Dios no es sabio en darte la comida que requieres? Entonces, la manera primaria, hermanos, de mostrar su voluntad a Dios es por la Biblia. Es la primera fuente, esa es la primera voz que debes escuchar. Si esto no es así, que solo por sueños y sentir, y yo creo, yo pienso, yo imagino, no es que mi abuelita lo hacía así, tu llamado no tiene la eficacia que debería tener. Entonces retomo el primer verso. Voy a leer otro verso más, Efesios 5:18. Y vámonos yendo por la parte final. Ya voy a acabar con esta enseñanza. Entonces, Efesios 5:18 dice ahí: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el llamado implica estar llenos de la palabra, que por ende vendrá la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo viene cuando estés lleno de la palabra. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, no es volar, ni mucho menos hablar en lenguas. No, es, hermanos, que las cosas que tú transmiten exaltan a Cristo. Por eso dice con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, no quiere decir, ay, hermano, gloria a Dios, digno es el cordero inmolado. No, o sea, no quiere decir eso. Quiere decir, o sea, cuando cantamos a Dios, ¿qué hacemos? Exaltamos a Cristo. Cantamos para Cristo, adoramos a Cristo. Nuestra predicación, nuestra parte de hablar tiene que exaltar a Cristo. Pero para que logremos eso, necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Si no, no vamos a llegar ahí.
Entonces, aquí está la respuesta a, ay, pastor, ¿cómo puedo que yo antes viera bien lépero? No, pastor, no. A mí me llamaban el rey del albur. Es que luego se me quieren salir. Y más cuando me enojo, ¿no? Más cuando me enojo, mi esposa me dice, gordo, y yo me enojo. Y le digo, no me digas así, porque bla, 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 bla. Y me sale el signo de interrogación, @gatito, ¿verdad? Que así pues, ponen gatito y toda la cosa. Y es que, pastor, yo no quiero. ¿Sabes qué debes hacer? Limpiar tu mente. ¿Cómo? Con el agua de la palabra. Pero si no la lees, nada más lees el Calimán, Memín Pingüín, ¿no? Entonces, hermanos, voy terminando. ¿Cómo dará gloria a Dios a alguien que no conoce a Dios? No se puede. Entonces, ¿es requisito haber terminado un instituto para ser pastor? No, claro que no. No es por diploma, sino por llamado. Pero sin duda, un pastor debe conocer la palabra de Dios y manejarla bien. Debe manejarla bien. No confundamos deber con requisito. ¿Es un deber de todos conocer la Biblia? Sí. Entonces vamos terminando. Jeremías 1:7. Y vamos terminando. Y me dijo, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Híjole, hermanos, aquí voy a mencionar algo que va a dar pie a la siguiente parte de nuestras enseñanzas. Pero el llamado implica sufrir. Sufrir. El llamado implica sufrir. Le dice, no temas delante de ellos. No le está diciendo que no va a sufrir. Está diciendo, no temas. Es interesante porque Jeremías, cuando vino Nabucodonosor, conquistaron a todos y pues ya los encadenaron. Y cuando el capitán de Nabucodonosor vio a Jeremías, lo soltó. Y le dijo, vete a donde tú te vayas, a donde te plazca, a donde quieras irte, vete. Eso fue lo que hicieron con Jeremías. Creo que el capitán se llamaba Nabuzaradán. Pero aquí la palabra temas, no temas, esta palabra significa no te asustes, pero también significa reverenciar. O sea, recuerda que el que te manda soy yo. Y tú vas en mi nombre. Y si tú vas en mi nombre, yo te respaldo. Y número 2, para librarte. Aquí la palabra librarte significa defenderte. Quitarte de las manos de alguien, significa. Así es, hermanos, como dijo Pablo en Corintios. Voy a dar lectura, dice ahí, 1 Corintios 4:1. Así pues, hermanos, ténganlos por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere a los administradores y cada uno se ha hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, dice, y ojalá reinases para nosotros, reináramos también con ustedes. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. A eso me refiero. ¿Cómo lo veían a Jeremías? Tú eres insensato.
Y eso pasa, hermanos. ¿A dónde vas? No, pero nos vamos a la iglesia. ¿Otra vez? ¿Qué tanto haces allí? ¿Qué tanto te dice ese pastorcillo? O sea, ¿te amenaza? ¿Para que vayas a la iglesia te amenaza? No, pero me gusta ir. O sea, ¿a qué horas vas? A las 10. ¿Y sales? A las 2 o a la 1. ¿Tanto tiempo? Sí, y luego ya estudio Biblia a veces en la tarde o el sábado. ¿Otra vez? O sea, te ven como insensato. Yo no ejercí mi carrera, yo tengo una maestría. Yo no la ejercí. Porque cuando terminé, pues Dios me llamó. Pero si vieras la sarta de cosas que me dicen a mí. El punto es cuando te las digan a ti. Cuando te las digan a ti. Y ese es el problema de muchos. Muchos no se casan por el que dirán. Y muchos se casan por el que dirán. ¿Verdad? Ah, es que ya tienes 23. Ay, mijita, te vas a quedar a forrar himnarios. Te vas a quedar a forrar Biblias. ¿No? Y cuando el hombre no se ha casado, ay, hijito, vas a tener nietos en lugar de hijos. ¿No? Y cuando ya se quiere casar la jovencita, porque quiere honrar a Dios, ay, mijita, estás muy joven, ay, ¿cómo crees? ¿Te vas a atar luego? ¿Te vas a encadenar? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Sí, hermano, vas a tener que aguantar que otros creen que saben más que tú. Vas a tener que aguantar. Vas a tener que aguantar que tú por aquí enseñaste y predicaste, dijiste algo y hasta con Biblia en mano, y al rato hay otro nada más que dijo, ay, yo no le creo, ay, ¿viste lo que dijo el pastor? Pero no es cierto, o sea, yo siento que no es así. Lo acabas de enseñar. Vas a tener que enfrentarte a la traición, a la murmuración, a la calumnia, a veces a tu pasado, a tu familia, que te dice, que ya te crees tan Judas Tadeo cuando antes eras el que pintaba la primera ronda. Ay, sí, ya te crees muy santa, ¿verdad? Ay, sí, ya me sujeto mucho a mi marido. Y ahora sí. Ay, yo te conozco. Hipócrita. Y te dice, ¿va tu familia? Vas a tener que aguantar eso. Pero hermanos, como humanos, llega el desánimo. Llega el deseo de decir, oye, les hago un servicio, ¿por qué me tratan así? Dicen que me robo las ofrendas. Con eso hice mi casa. Que soy un vividor. Soy un flojo y un ignorante. Sí, hermano, de mí lo han dicho. No temas. Si lo dicen de ti, no temas. ¿Sabes por qué? Porque no te pusieron ellos. Te puso Dios. No estás por los hombres, sino por Dios. Él te llamó, hermanos. Él te puso, Él te estableció y Él te sostendrá. Amén. Pues, y aquí, hermanos, de aquí viene el punto de avivar el fuego. Porque si, hermanos, no somos de palo, no somos extraterrestres, no somos insensibles, quisiéramos, pero no, nos duele. Nos duele a veces que las mismas ovejitas no parezcan ovejas, parecen abejas. ¿Ah? Te pican y te pican y te pican, en serio. Y tú te esfuerzas y tú dices, ay, voy a dedicarle tiempo, y dedicas tiempo para sus hijos y los cuidas lo mejor que puedes, ¿verdad? Y les enseñas a tus hijos las historias de Josué y de José el soñador y del padre Abraham y de Jesús. Y viene la mamá y le dice, ¿qué le hizo a mi hijo? Porque yo lo dejé bien. ¿Qué le hizo a mi hijo? No, esto lo va a saber el pastor.
Yo así de, híjale. Entonces, es que yo me estoy esforzando, hasta llego temprano. Pero hermanos, ahí es donde viene el avivar el fuego del don. Ahí es donde viene. Porque el llamado no es fácil. Si fuese fácil, cualquiera lo haría. Pero el llamado no es fácil, hermanos. Entonces, termino con este pasaje, Salmo 41. Voy a terminar con ese pasaje. Entonces, en algún punto, hermanos, somos débiles. Tú puedes ser fuerte con tu familia. A lo mejor hablan de tu familia y a ti no te inmuta. O no te inmuta la parte del dinero. No me es problema. O que te digan, ay, fíjate, yo ya me compré un coche nuevo y tú no puedes. Y tú dices, ay, qué bueno, Dios te bendiga. O sea, a mí no me importa. Pero hay algún punto donde sí somos débiles. Y cuando te pegan ahí, te duele. Como que sientes como que, ay, Señor, de verdad quisiera irme. Y ahí es donde te dice Dios, aguanta, yo te he llamado, no temas. Yo te llamé, yo te puse, yo te establecí y yo te voy a sostener. Entonces dice ahí, 41, eso vamos a terminar. Salmo 41. Lo voy a leer en lenguaje actual, ese verso. Toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues acepto entender mis ruegos. Mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso en un lugar seguro. Me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Dios bendice a los que en Él confían, a los que rechazan a los orgullosos que adoran dioses falsos. Mi Señor y Dios, me faltan palabras para contar los muchos planes y maravillas que has hecho a nuestro favor. Quisiera mencionarlos todos, pero me resulta imposible. Tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, tan solo pides que obedezca. ¿Qué pide Dios? Que obedezcas. Vamos a orar, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar, vamos a leer esa por su palabra.